Muy bien. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a pasar a exponer lo que es bases éticas en la práctica médica. Nuestro grupo está comprendido por mi persona, Luis Ronaldo Camacho González, Gary Fuentes Negrete, Paola García Chávez, Julio Alberto Choquetic Díaz Ramos, Daniel Pavel Yucra Rivera, Valeria Moreira da Silva, Cristian Murillo. Bueno, yo voy a empezar hablando sobre lo que es la relación médico-paciente. ¿Puedes cambiarlo, por favor, Ronaldo? Bueno, entonces, para entender básicamente qué es la relación médico-paciente, nosotros tenemos que comprender que esto es más que una entrevista médica, esto es más que algo rutinario, si queremos decirlo. La relación médico-paciente yo creo que va más allá, es un compromiso. Por una parte realmente es un compromiso profesional que nosotros tenemos, si miramos al juramento hipocrático, ¿no? Y también es un compromiso humanitario, teniendo en cuenta que la medicina es una ciencia netamente social en la que nosotros nos tenemos que muchas veces relacionar con muchas personas. Y bueno, está claro para todos que no todas las personas son iguales, ¿no? Entonces, esto es más que simplemente una entrevista médica, ¿no? Y bueno, como segundo punto tenemos que pueden existir muchas relaciones médico-paciente, pues claro, existen muchos contextos culturales, sociales de los que vienen las personas, ¿no? Como había mencionado antes, no todas las personas son iguales, no todas las personas han tenido quizá la misma historia o han tenido las mismas experiencias, las mismas vivencias, ¿no? En sus vidas. Entonces eso yo creo que es lo que le confiere, como aquí dice, la individualidad a cada persona, ¿no? Esa cualidad que nos hace únicos. Entonces, claro, van a existir muchas tipos de relaciones médico-paciente, ¿no? Dependiendo a cada persona. Y bueno, entonces esta interpretación es lo que nosotros vamos a definir como paradigmas, ¿no? Y bueno, estos paradigmas es lo que va a determinar cómo va a ser nuestra forma de hacer y de ser en una relación médico-paciente, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Cámbialo, por favor. Bueno, vamos a entender primeramente qué es salud. Muchas veces nosotros lo hacemos sencillo, vamos a decimos simplemente que la salud son dos palabras antónimas, ¿no? O opuestas. Y bueno, yo creo que va mucho más allá de ellas, ¿no? Cada persona debería definir lo que significa salud para ellas, ¿no? Porque vamos a definir que salud es una construcción cultural que las personas van desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? Que como ya lo mencioné antes, eso va a depender de las creencias, de los valores que va a tener cada persona, ¿no? Entonces, a medida de todas estas experiencias, vivencias y espiritualidad, incluso podríamos decir, es que cada persona va a definir lo que significa salud para ella, ¿no? En todo caso, podemos decir que la salud es subjetiva. Como aquí dice, también una persona se puede sentir saludable cuando ésta logra una progresiva resolución de sus inquietudes sociales, ¿no? A lo largo de su vida. Esto lo va a llevar a que la persona se sienta, como su nombre lo indica, saludable, ¿no? Feliz, en plenitud de su vida. Por favor, cámbialo. Bueno, aquí tenemos los paradigmas. Por un lado tenemos el paradigma sociológico humanista, por el otro lado tenemos el paradigma biomédico científica.
vamos a definir básicamente a qué hace alusión cada uno de ellos, ¿no? Bueno, hablando del paradigma sociológico humanista, como primer punto tenemos que se centra en el cuidado de la salud para otorgarle a la persona una mejor planificación de su vida. Esto significa que a nosotros cuidar la salud de una persona, estamos también cuidando todo lo que esta persona ha planeado para su vida, ¿no? De alguna manera interviniendo para bien en todo lo que esta persona ha planeado, ¿no? Como su nombre lo indica. Su prioridad es resolver las inquietudes sociales y busca enriquecer la calidad de vida de las personas. Como paradigma biomédico cientifista se centra más que todo en la atención de la enfermedad. Como dialecto antiguo se tiene que una persona enferma es una persona sin proyecto. Entonces lo que nosotros buscamos con este paradigma es atender precisamente a la enfermedad, no a la persona, ¿no? Entonces, al nosotros atender su enfermedad, estamos directamente ayudando, ¿no? Como dice el anterior, a la planificación, a la calidad que esta persona va a tener de vida. Una persona enferma, como aquí podemos entender, es una persona que no tiene proyectos, ¿no? Pues el deterioro biológico de su ser le va a dar ciertas limitaciones que no va a permitir que esta persona se pueda desarrollar, y bueno, o sea, que va a afectar en todo ámbito de su vida, ¿no? En el ámbito espiritual, la persona se va a sentir obviamente deprimida, va a sentir que no tiene planes para su vida, ¿no? Que ya, como vulgarmente decimos, que el mundo se le cayó encima, ¿no? Entonces nosotros, a través de este paradigma, buscamos atender su enfermedad. Y claro, como ya lo había mencionado antes, la calidad de vida es un valor subjetivo que es percibido individualmente. O sea, cada persona va a definir qué es estar bien para ella misma, ¿no? Eso es lo que trata de decirnos este paradigma. Cámbialo, por favor. Y bueno, aquí tenemos el paradigma y su relación en la interacción que tiene con la relación que nosotros vamos a tener con nuestro paciente. Primero vamos a ver el sociológico humanista. Vamos a ver que una de sus características es que es biologicista. ¿Eso qué significa? Que básicamente va a focalizar la atención en los órganos como si se tratara de un motor descompuesto al cual le fallan sus piezas. Se va a enfocar en atender individualmente los órganos, ¿no? Fisiológicamente, en la morfología, y qué está fallando. Como segunda característica tenemos que es individualista. Esto quiere decir que básicamente aquí el médico dice, ¿no? Es tu problema, si estás enfermo, si tenés alguna dolencia o alguna afección, es tu problema, ¿no? No hay que, digamos, otras personas te llevaron a estar hasta este punto, sino a que se trata de individualizar el asunto y decir que, bueno, es precisamente por las perversiones personales que ha tenido este paciente a lo largo de su vida, a lo largo de todo lo que ha experienciado, a que bueno, o sea, va a ser el causante de todos sus problemas actuales, ¿no? De toda su afección, vamos a decir. Como tercer punto, como tercera característica, vamos a ver que es pragmático. ¿Qué significa pragmático? Significa que le da mucha prioridad a las cosas prácticas, a las consideraciones prácticas. ¿Esto qué quiere decir? A que, bueno, nosotros muchas veces cuando ya realmente vemos que la persona ya está en la etapa final de su enfermedad, podríamos decir, mucha gente se desespera, ¿no? Y uno dice muchas veces, no importa pagar lo que tenga que pagar o lo que cueste el tratamiento con tal de que bueno, esta persona se salve. Pero en realidad, como dice aquí, es que no se está prolongando la vida, sino la agonía, ¿no? De la persona, porque muchas veces se toman acciones realmente al último momento y uno quiere dar todo su dinero, claramente, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente es que estamos prolongando una agonía y no la plenitud de vida, la calidad de vida de la persona, ¿no? Como cuarta característica, vamos a ver que esta es autoritaria. ¿Qué significa? Básicamente, para ponerlo entre comillas, si no te operas hoy, te vas a morir mañana.
pocas palabras, ¿no? Entonces eso quiere decir que el médico ordena un curso de acción, como aquí dice que el paciente y da una orden, dice, bueno, tenéis que hacer esto, este es el procedimiento, porque si no las consecuencias son estas. Entonces ahí se toma, ¿no?, un perfil autoritario ante el paciente. Ahora vamos a pasar a describir las características del paradigma biomédico-cientifista. Bueno, como primera característica vamos a tener que es biográfico, significa de que, como aquí dice, toda la situación actual obviamente tiene un pasado, tiene un porqué de ser. Entonces, a través de la anamnesis, que va a ser la principal herramienta que nosotros vamos a utilizar, vamos a tratar de hallar claves en el pasado o con preguntas certeras, ¿no?, como componen a la anamnesis, para determinar, ¿no?, qué posiblemente ha sido la causa o en dónde ha empezado el problema, ¿no?, para llegar al actual estado de salud, a la actual enfermedad. Como segunda característica vamos a tener que sociológico. Esto vamos a centrarlo en esta primera frase. No existe un individuo sano en una sociedad enferma. ¿Esto qué significa? De que, bueno, está comprobado de que el 70% de la morbimortalidad de las personas hoy en día básicamente se basa en malos hábitos de salud, ¿no? Como puede ser en el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, ¿no?, mala alimentación, entre muchas otras que conocemos. Entonces, básicamente el estilo de vida que va a llevar la persona muchas veces va a ser el causante de toda la enfermedad, de todo el dolor que pueda padecer en el futuro, ¿no? Entonces, básicamente nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad y bueno, podríamos decir que esta actual pandemia ha sacado a relucir más que, diría yo, la deficiencia en nuestro sistema de salud. Yo creo que sacó a relucir la mala alimentación, el mal estilo de vida que llevamos las personas, ¿no?, que lleva la sociedad. Lo que, claro, se traduce obviamente en muchas enfermedades, en muchas afecciones, ¿no?, que muchas veces se van a complicar y bueno, van a darnos como resultado lastimosamente muchas veces la muerte, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, esta característica hace relación a que en sí la sociedad está mal educada, vamos a decir así, ¿no? Dogmática. Como tercera característica. Aquí, como dice, un hombre que acompaña a otro hombre en su enfermedad. Aquí el paciente trata de simbolizar su enfermedad y bueno, trata de decir, bueno, el médico es el que me va a curar, ¿no? Y bueno, como dice dogmática, nosotros hacemos referencia a que, aunque suene un poco exagerado, a que el paciente ve al médico como si fuera un dios, ¿no? Que él obviamente está totalmente capacitado para ayudarlo con su enfermedad. Entonces, claro que obviamente nosotros como doctores, al dar esperanzas, ¿no?, al paciente, al caminar a su lado, como aquí dice, aquí al acompañarlo en su dolor y al ayudarle a entender el por qué está sufriendo, muchas veces incluso va a dejar de sufrir, ¿no? Porque va a decir, bueno, tengo a mi doctor, tengo a mi médico a mi lado, ¿no? Entonces, esta persona me va a ayudar. Como también puede tener un efecto súper contrario si nosotros llenamos con palabras de desesperanza a la persona, ¿no? He leído que ni el peor de los gérmenes puede dañar a un paciente más que su propio médico le diga que no tiene esperanza, ¿no? Entonces trata de analizar este punto, de fortalecer ¿cómo podríamos decirlo?, ese contexto antropológico de que un hombre sano apoya a un hombre enfermo, ¿no? Y bueno, como por último vemos que es responsable. Esto quiere decir que advierte sobre lo que es beneficioso, como dice, y también sobre lo que es perjudicial, pero en ningún momento obliga, en ningún momento margina a la persona a tomar decisiones por miedo, ¿no? O en ningún momento condena, sino que simplemente acompaña, entiende al paciente en todo su dolor. Y bueno, eso sería.
Ya bueno, yo les voy a hablar de un poco de la base bioética de la experiencia ante el cáncer, ¿no? El siguiente, por favor. A manera de introducción, vamos a mencionar algunos puntos, ¿no?, que considero importante en este tema. El primero, ¿qué nos quiere decir? El enfermar con cáncer no es un acontecimiento aislado, sino una serie de acontecimientos. Entonces, ¿esto a qué refiere? En este caso debemos mencionar que la bioética que se aplica a la práctica de la oncología, específicamente a la relación médico-paciente, que tiene que estar basada en todas las experiencias que ocurrirán en el escenario que se va a presentar, ¿no?, a la larga de todo este proceso, podemos llamarlo así. Todo va a empezar en el diagnóstico, ¿no? Después ya la repercusión de la calidad de vida que va a llevar el paciente hasta la experiencia de la enfermedad y tal vez de la muerte, ¿no? Ahora, el segundo punto, involucra a la familia, médicos, personal de salud. Acerca de esto, el paciente ha de tomar varias decisiones, ¿no?, acompañado siempre de su médico. Indirectamente va a estar involucrada la familia, el personal de salud que lo rodea. Eh, es necesario entablar una buena relación médico-paciente, fundamentalmente que esté bajo los principios bioéticos, es lo que considero, ¿no?, ya que generalmente va a ocurrir una pérdida del control por parte del paciente. Esto, esto se va a dar a cualquier punto del proceso que el paciente va a vivenciar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, principios bioéticos y el consentimiento informado. Ahora, a manera de ver esta diapo, les vamos a un poquito el concepto de bioética, ¿no? Vamos a definir que la bioética, o sea, según la OMS, es la disciplina que busca aclarar problemas éticos que surgen, ¿no?, en relación a la salud, al hacer investigaciones con seres humanos. Después otro punto, diseñar e implementar una política de salud y brindar atención médica. Esa es la bioética. Ahora, los principios bioéticos. Aquí debemos hablar un poquito de dichos principios, que son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía o de libertad de decisión, y el otro sería de justicia. Son 4, ¿no? Brevemente les voy a explicar cada uno de ellos. La no maleficencia, por ejemplo, es la formulación negativa de la beneficencia. Esto podemos hacer un poquito de referencia con lo que dijo Hipócrates, ¿no? El primum non nocere, que significaba lo primero es no hacer daño. Y ahí ya podemos generar nosotros más conceptos, lo que sea. La beneficencia. ¿Eso qué quiere decirnos? Obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente, ¿no? La autonomía o libertad de decisión. ¿Qué vamos a decir con esto? Que debemos respetar los valores y opciones personales de cada uno. La libertad o justicia como 4º principio. ¿Esto qué nos dice? Es dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede, ¿no? Ahora, un poquito hablando del consentimiento informado, acerca en este tema, ¿no?, de la relación médico-paciente y oncología, porque más adelante les va a detallar mi compañero más sobre estos documentos. Entonces, en lo que respecta al consentimiento informado, tiene que expresar la autonomía que propone el paciente. Este debe ser adecuado al nivel en el que está el paciente. Debe tener características de raza, su educación, ideología, etapas del ciclo de vida, el diagnóstico, la cirugía que se le va a llevar a cabo, el tratamiento que se le va a realizar, y las secuelas que este puede llegar a tener, problemas potenciales, siempre enfocándose en el aspecto informativo, lo más claro posible para el paciente, ¿no? Y no andar con vueltas, ¿no? Algo que pueda entender. Siguiente, por favor. Ahora, en este caso, en la toma de decisiones, específicamente hablando de la comunicación de la relación médico-paciente, esto es de suma importancia, es decir, nos referimos a la manera de interactuar con el paciente, ¿no? Esta debe ser muy acorde a la situación en la que se encuentra el médico y el paciente en este caso.
Eso debido a las circunstancias del proceso de la enfermedad, ya que sabemos que bueno, es muy complicado, ¿no? Y requiere una constante deliberación, ¿no? Por ambas partes, y siempre lo va a requerir, digamos. Otro punto que podemos hablar de esto es acerca de la información y el manejo de las malas noticias. En este apartado debemos darnos cuenta de que se debe respetar el derecho del paciente, de conocer y ser informado, esos derechos, así como de informarse y designar al familiar o amigo que autorice o no a recibir la información de su estado. Bueno, entonces podemos decir que la dificultad acá va a radicar en qué forma debe hacerlo el médico, ¿no? Bueno, eso sería todo por parte de la relación médico-paciente en la parte de oncología, un poquito de bioética. Bueno, después de haber escuchado sobre esa sección del tema que nosotros estamos hablando, vamos a hablar ahora sobre la comunicación médica en este apartado, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Bueno, el examen físico forma, de hecho, parte de un expediente clínico. Este examen clínico va a llegar a ser un documento en donde se recoge en orden cronológico todos los datos de la misma, de la misma persona, ¿no es cierto?, relacionados con su salud o con su enfermedad o con su condición. La historia clínica, sea cual sea la situación, lugar, consta de dos componentes que, bueno, figuran ahí, que son el interrogatorio y el examen físico. El propósito del examen físico en sí puede llegar a ser variable, que puede tener como objetivo encontrar la respuesta según los síntomas del paciente o para detectar las enfermedades asintomáticas que puedan llegar a encontrarse, ¿no es cierto? No necesariamente presentando un conjunto de signos o de síntomas. Entonces, debido a la variedad de condiciones o de lugares o propósitos incluso que se pueden llegar a encontrar, las técnicas que se utilizan para el examen físico pueden llegar a modificarse en ciertas situaciones. Sin embargo, las bases que están ya plasmadas, orientadas para un sano y para una persona enferma no van a llegar a variar nunca. Bueno, es importante saber que para el diagnóstico clínico de una enfermedad, el interrogatorio y el examen físico están insolublemente juntos, insolublemente unidos. Entonces, se dice que no se puede concebir uno en ausencia del otro. Siguiente, por favor. Bueno, justamente de la comunicación aplicada en la práctica médica. Bueno, antes de ello vamos a quizá mencionar un poquito sobre la comunicación como término literal. Es el proceso, ¿no es cierto?, de interacción o intercambio de información entre hombres, entre personas. Uno pretende básicamente influir las ideas del otro. Es por eso que este elemento en sí es el más importante, perdón, en la relación entre el médico y el paciente, o el médico y una determinada comunidad, ¿no es cierto? La comunicación, como se nos ha enseñado, puede ser verbal o extraverbal. La comunicación verbal es la que nosotros estamos impartiendo ahora, y la extraverbal es, bueno, la que consiste en señas, gestos, o etcétera. Bueno, en cuanto a la comunicación en la práctica médica, se dice que, bueno, si es que no se la realiza de la forma adecuada, entonces prácticamente el acto médico no se puede considerar como comenzado. Entonces, la forma adecuada para una comunicación óptima consta de 5 partes básicas: el encuentro, interrogatorio, la comunicación durante el examen físico y la evaluación de conducta seguida. Y claro, la despedida. Siguiente, por favor.
Bueno, en la anterior diapositiva había una imagen bastante interesante, y es que no solamente se encontraba, ¿cierto?, el doctor y el paciente, sino estaba presente el estudiante, apuntando datos importantes. Y es que en algún momento nosotros vamos a llegar a ser parte de este tipo de comunicación. De hecho, el estudiante que comienza sus primeros pasos en la práctica clínica tiene que tener, ¿no es cierto?, una instrucción previa, la enseñanza teórica, por así decirlo. Entonces, no es que nosotros vamos a atender directamente al paciente, sino a partir de ese momento es que vamos a tener una comunicación especial con él. Entonces, a partir de ese momento, por muy raro que suene, el paciente se ha convertido en el objeto de aprendizaje del estudiante. Claro, siempre en presencia del doctor, ¿cierto? Del encargado, que ahora va a ser un papel de tutor, quien supervisa y en algún momento ha prestado instrucción de lo que se tiene que hacer a partir de ese momento. Bueno, bajo esas reglas, el estudiante clínico, entonces, no suele ser quien hace la anamnesis, mucho menos está capacitado para evaluar la conducta a seguir. Entonces, su comunicación va a constar solamente de 3 momentos, un poco distintos, ¿cierto?, a la anamnesis tradicional. Entonces, para el estudiante consta de el encuentro, comunicación durante el examen físico y la despedida. Siguiente, por favor. Bueno, normalmente es el médico tutor quien introduce al estudiante, pero en caso de que no, entonces el estudiante tiene que iniciar con un cordial saludo, claro, tiene que presentarse, siempre transmitiendo cortesía, ¿cierto? Siempre transmitiendo respeto. Se debe presentar diciendo el nombre, cargo que se le ha otorgado y la función que desempeña, así con su papel de estudiante en el personal o en el equipo médico. Bueno, acá habla de establecer el trato empático. Eso se puede conseguir, por ejemplo, llamando al paciente por su nombre, ¿no es cierto? Pero quizá no de forma directa, siempre combinando el respeto con la empatía, ¿no? Si el paciente se llama Héctor, no vamos a decirle, Héctor, siéntese aquí. Entonces, siempre con un poco de respeto y de alguna forma buscar cómo romper la tensión que de antemano el paciente va a sentir apenas cruce la puerta del consultorio. Entonces se le trata de decir el propósito del encuentro, el tiempo que va a tomar el examen o las evaluaciones que se le están a punto de hacer, y bueno, intentar así, de esta forma, disipar cualquier posibilidad de hostilidad, como el doctor nos contaba ayer, ¿cierto? Que de ese militar que se portaba de forma agresiva. Entonces, bajo también ese conocimiento, nosotros siempre tenemos que proseguir bajo el consentimiento del paciente, siempre preguntar, ¿podemos seguir? Y el paciente es quien nos va a decir sí, sí o tal vez no. Bueno, un conflicto habitual que presentan los estudiantes y que nosotros en algún momento vamos a experimentar también, es que cuando nos introducimos en el mundo de la clínica, en algún momento llegamos a sentir la sensación de pérdida de legitimidad en el trabajo que estamos desempeñando, ¿no es cierto? Con frecuencia la gente piensa que estamos jugando a ser clínicos y bueno, por ende el paciente no suele compartir todas las molestias que tiene o que siente como lo haría con un doctor de verdad, ¿cierto? Entonces incluso a veces se portan renuentes, o sea, mala gana o que no quieren colaborar con nosotros. De hecho, un comentario que ha cobrado bastante fuerza es el de ¿por qué tan joven? O cuestionando la edad. Claro, obviamente también el trabajo, el papel que está efectuando ahí el estudiante.
nosotros como estudiantes, por eso mismo, volviendo al primer cuadrito, podemos manejar este tipo de situación en el momento de presentarnos, ¿cierto? Explicando el papel que estamos desempeñando, nuestra calidad de estudiantes y, claro, también diciéndole el tipo de instrucción, el tipo de enseñanza con el que se nos ha preparado y el mérito por el que se nos ha asignado ese trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los pasos que como estudiantes vamos a tener en el examen físico es la comunicación propiamente dicha, ¿cierto? Durante el examen físico. Entonces, habíamos ya mencionado lo imprescindible que es obtener la confianza del paciente explicándole, para empezar, la inocuidad del diagnóstico. O sea, lo indefenso que este va a ser, ¿cierto? Pero así como de inofensivo es bastante necesario, es indispensable para el tratamiento y también para poder proseguir. Es necesaria la colaboración del paciente. Él nos tiene que manifestar si siente algún dolor, alguna incomodidad antes o durante la maniobra, ¿no es cierto? Y es a partir de este momento que el estudiante debe prestar atención al lenguaje verbal o extraverbal, con conceptos con los que habíamos empezado esta sección. Por ejemplo, el paciente puede no sentir dolor, ¿cierto? No puede no sentir ningún tipo de incomodidad, sin embargo nos puede decir que le duele. O al revés, puede estar expresando gestos de dolor o retrayendo su cuerpo, pero nos puede decir que no le duele. Justamente por miedo al diagnóstico. Suele pasar con viejitos que van obligados, ¿no es cierto? Tienen miedo a que se les haga quedar o a que el doctor les diga que están mal, entonces quieren parecer sanos. Es por eso que el explorador debe ser cuidadoso tanto con el lenguaje del paciente como con su propio lenguaje. No tiene que hacer gestos que denoten aburrimiento o flojera, impaciencia y en especial sorpresa, para no asustar al paciente. Y bueno, por último, la despedida, que de la forma más cordial quizás se le aprieta la mano al paciente, se le dice que ha sido un gusto atenderlo y que bueno, que para cualquier cosa estamos ahí para servirnos, ¿cierto? Se le acompaña a la puerta y se lo despacha. Siguiente, por favor. Bueno, ya nos han estado mencionando un poco sobre el concepto de la ética, ¿no es cierto? La ética llega a ser, en pocas palabras, una disciplina que se encarga de lo que es el papel de la moral. Imparte entonces el origen, el desarrollo, las reglas y las normas de conducta que rigen desde una persona hasta una sociedad, un estado, una profesión o incluso un tipo específico de ciencia. Entonces, para nosotros, en el rubro de la medicina, la ética médica es la manifestación de la disciplina que acabamos de mencionar, dirigida al rubro del trabajador, ¿cierto? El trabajador de la salud. Siempre se encamina a mejorar la preservación de la salud en una persona sana, por ejemplo, y un tratamiento óptimo en una persona enferma. Ambos dentro de un marco fraternal, ¿no es cierto? Este tipo de disciplina no se parece en nada al resto de las que nosotros tenemos, porque esta es se puede decir que obligatoria. En cada una de las asignaturas que vamos a aprender, tenemos que aplicar la ética. Entonces, es algo que se ha convertido imprescindible en un estudiante de medicina o de cualquier campo de la salud. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, así como se aplica en cada asignatura, en cada profesión, también se asigna, se emplea en el examen físico, ¿cierto? Entonces, a través del lenguaje que nosotros vamos a
emplear para dirigirnos al paciente, puede que estemos violando de alguna forma algún principio ético, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta durante la entrevista tratar a las personas conforme a las adecuaciones de conducta formal y educada que se nos ha impartido a nosotros en nuestra sociedad específica. Por ejemplo, nosotros, no solo como bolivianos, sino quizá en toda América Latina, está absolutamente marcado y diferenciado la diferencia, ¿no es cierto?, entre tú y usted. Entonces, nosotros no podemos tratar de tú, o sea, tutear a un paciente, ¿no es cierto? A menos quizá que sea un niño. Ni a un paciente, ni a un integrante del equipo de salud, por supuesto. Pero eso no quiere decir que vamos a tratar solamente de usted a una persona importante y tratar de tú a una persona humilde. Es por eso que habla del trato igualitario con los pacientes. En algún momento yo también he visto que en un hospital las recepcionistas tratan de tú a alguna señora que entre de pollera, ¿no es cierto? A ver, vení, sentate aquí. Entonces es algo bastante desagradable, creo, y bueno, es algo que nosotros podemos intentar evitar. El trato, el trato con respeto no solamente va a denotar educación en nosotros, sino seriedad y compromiso con nuestro trabajo. En especial en nuestra calidad de estudiantes, ¿no es cierto? Si estamos buscando que se nos trate como, como un miembro, como un componente del equipo médico, entonces a veces el respeto es reciprocado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso en cuanto al paciente, porque también hay que respetar su pudor. Es, por ejemplo, cuando el paciente nos está contando quizás su angustia, el paciente va a venir al consultorio porque algo le asusta, algo le está doliendo quizá, entonces nos va a contar con angustia, esperando que nosotros le digamos que lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, no, hay que procurar no interrumpirle innecesariamente, porque eso además también contradice al respeto del que estábamos hablando, esperar a que el paciente termine y bueno, después de ello, respetar el pudor del paciente, en especial si se trata de una mujer, ¿cierto? Utilizando cortinas, utilizando un parabán y explicando siempre el procedimiento que vamos a realizar y mucho mejor si es que hay una tercera persona, ya sea un familiar del paciente o un compañero del equipo médico, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de malentendido que nos lleve a una consecuencia iatrogénica. Y aquí es donde vamos a entrar al término de la iatrogenia. Siguiente, por favor. Bueno, la iatrogenia proviene del griego, del término griego iatros, médico, y genus, origen, o sea, literalmente un daño originado por el médico, ¿cierto? Entonces, es un daño, es un trastorno causado como efecto secundario inevitable, de hecho, que deriva de la atención de un procedimiento médico. Ahora acá está haciendo bastante énfasis en que ese procedimiento en algún momento ha estado avalado y legítimo, porque en sí es una consecuencia que no ha sido, o sea, que resulta inevitable, pero que obviamente el médico no espera, con que el médico no contaba, ¿no es cierto? No ha sido su intención en términos un poquito más vulgares. Generalmente es consecuencia de algún tipo de error en la comunicación o violación de la ética bueno, acabamos de hablar, los que, bueno, pueden desencadenar este tipo de consecuencia que puede ser psicológica o no psicológica. Eh, el hecho es que puede repercutir en un agravamiento en algún tipo de enfermedad sistémica que quizá el paciente en algún momento ya tenía. Siguiente, por favor. Bueno, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que que se puede desencadenar, una consecuencia puede ser el mismo defecto en la comunicación a través del lenguaje.
por ejemplo, nosotros tenemos que evitar hablar con términos difíciles delante del paciente. Quizá el estudiante con el doctor se ponen a hablar de algún tipo de término que el paciente no va a entender, pero que puede llegar a malinterpretar. Nosotros a veces hablamos de tumor y el paciente ya puede deducir, puede interpretar que se va a morir. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que vamos a decir, en especial delante del paciente, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente las maniobras que vayamos a realizar no tienen que ser bruscas y bueno, tenemos que además ser más atentos con el paciente. A veces si digamos son dos personas las que están atendiendo a un paciente y se ponen a conversar de fútbol o de alguna cosa en particular, entonces el paciente siente que no se le está prestando atención y eso puede repercutir también. Que si alguna cosa sale mal, entonces el paciente puede llegar a interpretar que no se le ha atendido con atención y que bueno, por culpa de eso es que se le ha ejecutado mal algún tipo de técnica. Pero bueno, con todo ello es bastante importante saber que iatrogenia y negligencia o mala praxis son conceptos totalmente ajenos, no son la misma cosa. La mala praxis o la negligencia médica es un concepto ya que entra en el campo jurídico, es bastante distinto y implica ya la existencia, por ejemplo, de una culpa jurídica. En este caso eh, se habla de negligencia, se habla de imprudencia, de inobservancia de los deberes de un doctor, ¿no es cierto? Entonces ya se está hablando de un delito culposo que está tipificado en códigos penales de todo el mundo. Incluso nosotros hemos vivido un incidente en el que se estaba tratando de penalizar de una forma bastante fuerte, ¿no es cierto? Hace un tiempo. Y bueno, eso es todo en cuanto a este apartado. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es la atención humanizada. Siguiente, por favor. Ya. Sabemos que a medida que la medicina ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando, también la atención en salud ha sufrido desarrollos y evolución. Pero lo malo es que han sido de manera negativa, ya que cada vez la atención ha sido más deshumanizada y ha ido empeorando. Cuando hablamos de atención humanizada en salud, podemos mencionar dos conceptos básicos y claros. El primero que indica que cuando hablamos de atención humanizada, hablamos de personalizar la atención, de ver no solo la enfermedad, sino de ver más allá, de ver a la persona, al paciente, como un semejante o como un similar. Y el segundo concepto indica que al hablar de atención humanizada, hacemos referencia a sentir empatía por el paciente y a tomar en cuenta de que no estamos tratando con la enfermedad, sino con seres humanos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el mal accionar del médico al paciente. En la actualidad, o casi diario, siempre vamos a escuchar comentarios negativos hacia el personal médico, como ya sean reclamos entre personas, entre la sociedad, o reclamos públicos de mala atención, maltrato verbal o psicológico, e incluso maltrato físico. Podemos ejemplificar algunos casos que ocurren con los pacientes geriátricos. Hubieron casos en los que los pacientes geriátricos, sabemos que a medida que avanzamos en el ciclo de la vida y llegamos a la edad adulta o tercera edad, las personas ya nos comportamos como niños. Entonces, hubieron casos en los que los pacientes geriátricos defecaron en sus pantalones y el personal médico actuó de manera irresponsable, tal vez regañándolos o empujándolos, entre otras cosas, que se han visto casos en varios hospitales, ¿no? Y ahí abajo tenemos una frase que a mayor tecnología, mayor trato deshumanizado, ya que muchas de las personas confunden el trato que se le da a un objeto, y sobre todo tecnológico, al trato que se le debe dar a una persona, a un ser humano. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí tenemos las aptitudes éticas del médico. He mencionado unas cuantas,
porque hay una infinidad. Dentro de las positivas, las más comunes son la empatía, el hecho de ser respetuoso y el hecho de ser afectivo. Y dentro de las negativas tenemos el hecho de que el médico sea déspota, carente de afecto, irrespetuoso, con falta de empatía. Esto hay que poner en tela de juicio y hay que saber reconocer si, más que todos los profesionales que ya están ejerciendo, si en verdad están actuando de una manera positiva o de una manera negativa. Y también hay que tomar en cuenta que el médico debe respetar tanto las creencias, la condición social, la economía, entre otros, sin provocar una desigualdad entre sus pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Como ya habíamos hablado sobre la atención humanizada, es importante conocer lo que es el concepto de humanizar. Entonces, ¿qué es humanizar? Según el diccionario tanto RAE como el Oxford y otros, definen el hecho de humanizar como el hecho de hacer que algo o alguien tenga aspecto humano o muestre influencia de los seres humanos. En resumen, es desarrollar virtudes netamente humanas, como el sentido de la moral, la amabilidad, ser justo y ser empático. Empático siempre se va a mencionar en lo que es la ética médica. Y podemos mencionar o citar una frase de Goleman en 1995, quien dice: hacer a alguien más humano, familiar o afable, ablandarse, hacerse más agradable y caritativo, menos cruel y menos duro. Eso es lo que considera él en 1995 lo que es humanizar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los datos evolutivos sobre la atención humanizada en salud. Estos datos nos van a otorgar conocimiento sobre cómo ha ido desarrollándose a lo largo de los años lo que es la atención en salud. Tenemos a 3 psicólogos. Primero es Pennebaker, en 1992, que propone que la psicología sobre el efecto beneficioso que conlleva hablar sobre nuestros problemas. Es por eso que se dice que cuando una persona comparte sus problemas personales con otra de confianza, esta persona encuentra una paz interna, ¿no? Ahora Cabrera, Bonet, Olazábal en 2008 también apoyan la teoría de Pennebaker y también hacen la reflexión sobre el dolor, sufrimiento, encontrándose causa fisiológica y psicológica. Es por eso que se dice que una enfermedad no solo es causada por un agente físico, sino también puede llegar a ser por algo psicológico. Es por eso que las personas enfermas tienden a ser más vulnerables en el aspecto emocional, psicológico, y es importante tratarlos también con ayudas tanto de psicólogos como servicio social. Ahora tenemos a Bermejo en 2004, que mediante su artículo que titulaba ¿Qué es humanizar?, hace énfasis sobre todo a aspectos que provocan la deshumanización e indica que el principal problema de la deshumanización es que el individuo o que la persona no acepte la moral. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos los elementos sobre la humanización. Aquí tenemos puntuados ya varios elementos que el primero te indica no ser demasiado paternalista, es decir, ser más comprensivo y ayudar al paciente, no simplemente darle un régimen y que la persona tenga que cumplir forzosamente eso, sino ayudar al paciente. Ahora el segundo, tratar como nos gustaría ser tratados, con dignidad. Todas las personas debemos tomar en cuenta eso, que es algo primordial y fundamental para nuestra vida social también. Tratar a las personas como una persona, es decir, por su nombre. Muchas veces los médicos cometen el error de tratar al paciente de reumatología de la camilla tantos. No, es mejor decirlos por su nombre porque son personas y seres humanos. Es por ello que no nos gustaría a nosotros que nos digan paciente de la camilla tal, es mejor que nos digan paciente, digamos, la paciente Paola está con la enfermedad de tal, es mejor y más educado. Ahora tenemos respetar su intimidad, su historia personal, sus decisiones, su entorno familiar. También tenemos escuchar al paciente, conocerlo, conocer sus esperanzas, sus dificultades, su historia.
Es por ello que mencionamos la frase que ahí abajo lo tienen: la hospitalidad es el paradigma de la humanización y la humanización como factor constitutivo de la calidad. No puede haber ética. Es por ello que hay que tomar en cuenta eso, que no puede haber ética sin calidad, ni calidad sin humanización. Ninguno puede ir sin lo otro, deben trabajar de manera conjunta. Siguiente, por favor. Como anteriormente mencionábamos, respetar la intimidad del paciente, tenemos a lo que es la confidencialidad. La confidencialidad médica es uno de los pilares de la relación médico-paciente y que encuentra su máximo exponente en la figura del secreto profesional. Se remonta al juramento de Hipócrates, al juramento hipocrático, y el médico debe respetar la privacidad del paciente y tomar las medidas necesarias para hacer imposible la divulgación de la información que vaya a adquirir durante el ejercicio de su profesión. Es por ello, pero existen excepciones, tales como cuando el paciente puede sufrir de alguna enfermedad mental, o si puede poner en riesgo su vida o en riesgo la población vulnerable. Ahí se puede romper lo que es la confidencialidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos a los componentes para la atención humanizada, que prácticamente ya habían ido mencionando, ¿no?, mis compañeros. Tenemos, como les había dicho, que siempre va a estar en la ética la empatía, que significa ponerse en los zapatos de la otra persona, en este caso de los médicos, en el zapato de los pacientes, y sentir sus temores, es decir, intercambiar información, sentimientos, establecer una comunicación en la que se tenga como pilar fundamental la confianza. Ahí también tenemos la amabilidad, que ya les había explicado mis compañeros, que es tratar a un paciente, saludarlo, sonreír y saberlo escuchar. No es simplemente, si el paciente te viene a una consulta, preguntarle qué tiene, darle una receta médica y despacharlo. No, no es así. Luego tenemos respeto, que ya habíamos mencionado, que educación en la cual es el proceso de socialización de los individuos, como ya habíamos mencionado, saludar, dirigirse a la persona con respeto, sin tutear, sin poner diminutivos u otras expresiones. También tenemos ahí paciencia, que es tratar a un paciente con paciencia, que a veces, muchas veces se pierde, ¿no? Cuando el paciente, sobre todo han pasado en casos de pacientes del área rural, que quizá no hablan bien el español, el castellano, y los médicos no hablan bien su idioma originario, en nuestro medio el quechua sería. Entonces se impacientan y no les dan un trato igualitario como a todos sus pacientes, o no tratan de entenderlo de una manera más integral. Ahí abajo tenemos el trato igualitario, del que ya les estaba comentando, que es tratarlo sin ver su condición social, sin ver su raza o cultura. También tenemos a la atención por profesional competente, es decir, que demostrarle al paciente de que somos capaces de dar lo mejor, el esfuerzo del médico para brindarle una atención integral. Tenemos a la comunicación clara y oportuna, que también ya les había estado mencionando, que es una comunicación fluida en donde exista confianza, en donde el paciente pueda comentarte varias situaciones de su vida y que en muchas ocasiones te va a ayudar a un mejor diagnóstico. El apoyo emocional y espiritual. Los pacientes, como ya había dicho, los enfermos son vulnerables. Es por ello que muchas veces desarrollan lo que es estrés, depresión, sentimientos encontrados, sentimientos de soledad, y es por ello que es bueno sugerir apoyo, ya sea psicológico, emocional o espiritual. Siguiente, por favor. Listo, bueno, ahora vamos a continuar con los documentos legales. Estos documentos, como sabemos, van a tener un valor legal. Y primero podemos destacar a dos documentos
Especialmente vamos a hablar sobre lo que me interesa un poco más, ¿no? La historia clínica y también el consentimiento informado. Vamos a ver que estos documentos van a servir como medio de defensa o tal vez la condena del doctor en todo caso, ya que además esto van a servir de una garantía del paciente de que se está cumpliendo un servicio, ¿no? Ya que la salud va a ser un servicio hacia nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la historia clínica. Vamos a ver que va a ser un documento médico legal. Aquí, como sabemos, van a estar los datos del paciente, los datos que van a tratarse desde todas las visitas médicas que ha tenido el paciente en el hospital. Los datos van a ser biológicos, psicológicos y patológicos. Estos datos van a permitirnos conocer ahí los antecedentes de nuestros pacientes, como también, ¿no? ¿Cuál es la causa que están viniendo? Estos registros siempre se realizan en los hospitales, porque van a ser un derecho del paciente y la obligación del hospital de brindarlos. Como sabemos, también en este documento se van a estar registrando los procesos y van a servir como medio de defensa del médico en el caso de una demanda. Y si el médico ha cumplido su trabajo correctamente, adecuadamente, no cometió ningún error, no omitió nada, entonces puede estar seguro de que todo va a salir bien. Siguiente, por favor. Características generales. Las principales van a ser, ¿no? Para llenar la historia clínica, el paciente va a acudir al centro médico. Y en la atención, en el consultorio de nuestro paciente se realiza una entrevista clínica, que es la anamnesis. Anteriormente no se veía mucho, ¿no? Hacia los pacientes, cómo tratarlos. Se los trataba como números, como objetos, y eso se vio que no era correcto, ya que se constató, ¿no? Que con muchos estudios, ya que si el doctor brinda una atención integral, se preocupa del paciente, no solamente de la enfermedad que está ocurriendo. El médico no debe tratar solo la enfermedad, nos debemos ubicar y extrapolando más, ¿no? al significado del concepto de la salud que nos brindó la OMS. No solamente es la ausencia de la enfermedad, también es un completo estado de bienestar físico, mental y psicológico. Ahí vamos a hacer un hincapié. Muchas veces el doctor ya también va a cumplir una función de psicólogo, ahí donde el paciente va a acudir y nos va a contar todos los problemas. Y no podemos omitir esto porque muchas veces, algunas veces entre la charla que se tiene, podemos llegar a un diagnóstico que nos puede servir. Y además, así en posteriores visitas, el paciente ya va a estar más seguro y va a tener una confianza de venir a su doctor. Ya no va a sentir un miedo, una preocupación. Muchas veces a otros pacientes ya les da flojera, no les gusta asistir al hospital debido al trato que reciben, o es por eso que esto se debe cambiar. Continuando a través de la anamnesis, se procede con la exploración física. Vamos a ver cómo está el estado del paciente. No debemos omitir muchas cosas. Luego también se van a proceder a registrar los exámenes complementarios. En el caso de que exista una enfermedad, una patología, se debe registrar la conducta que se realiza con este paciente, ¿no? Registrando ahí los datos del doctor. Luego tenemos los juicios de valor diagnóstico. Mediante las pruebas que se han obtenido, se guía, ¿no? El tratamiento que puede recibir nuestro paciente, ¿no? Constatando con datos para que guíen un diagnóstico correcto, para posteriormente realizar un tratamiento para curar a nuestro paciente. Y también, además, vamos a proceder a registrar la evolución del paciente como ingresado hasta dado de alta. Siguiente, por favor. Características específicas son esenciales, ¿no? Como mencioné, de la historia clínica. Obligatoria, el hospital lo va a brindar a nuestros pacientes porque es su derecho de los mismos. Va a tener un carácter de confidencialidad. Este documento no llega a compartirse con otras personas ajenas, más sino con su doctor y con los colegas que estén en el caso, tratando al paciente. Va a ser de carácter objetivo y veraz. El documento va a estar escrito con un método, ¿no? Que se pueda volver a ser revisado. Tiene que ser ordenado, las cosas tienen que estar claras, porque van a ser también, en algún punto pueden llegar a ser de gran ayuda para los posteriores doctores que lleguen a atender a nuestros pacientes. También vamos a ver que un documento retrospectivo, lo que mencioné,
se va a registrar todas las visitas de nuestros pacientes. Listo. Siguiente, por favor. Ahora van a hablar sobre el consentimiento informado, ¿no, Donaldo? Bueno, precisamente hablaré sobre el consentimiento informado, que al igual como ya lo señalaron anteriormente, es importante como la relación médico-paciente, como la bioética y sus principios, ¿no? El consentimiento informado nos dice de que es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, ¿ya? Esto dice conformidad libre porque el paciente está expresando, está haciendo saber a través de un escrito lo que él cree, su pensamiento acerca de, puede ser un procedimiento diagnóstico o un procedimiento terapéutico, ¿no? Del tratamiento. Voluntario, necesariamente es propio, ¿no? Y voluntario porque se trata del paciente que está sufriendo, puede ser algún tipo de enfermedad o factores de riesgo, ¿no? Que le vayan a originar una enfermedad en el futuro, pero también puede llegar a ser recomendado por sus familiares, ¿ya? Consciente, y esto de consciente, pues el paciente tiene que estar en su sano juicio, tiene que saber, tiene que razonar, ¿no? Acerca de qué es lo que él va a expresar a través del consentimiento informado. La información que, como ya expliqué antes, de diagnóstico o información terapéutica debe ir del médico al paciente, ¿ya? Necesariamente cumple esa línea. Aunque puede haber excepciones en el consentimiento informado, ¿ya? Una de ellas, puedo señalar ya más adelante también, pero una de ellas es que, por ejemplo, un paciente que presenta una tuberculosis pulmonar, en este caso no necesariamente necesitas su consentimiento de él. Sabemos bien que la tuberculosis es una enfermedad grave, mortal, y que puede convertirse en un problema de salud pública. En realidad, en pocas palabras, podría contagiar a otras personas si es que no toma las medidas necesarias y provocar una epidemia en un sector. Es una clara excepción, ¿no? del consentimiento informado, en lo que no se requiere precisamente. Bueno, acá nos dice, ¿no? La transmisión de información y el acuerdo de la toma de decisiones debería quedar reflejado en la historia clínica, claro, porque al igual que es todo lo que compone la historia clínica, antecedentes patológicos, no patológicos, inicialmente los datos personales, el motivo de consulta, también tiene que estar lo que es el consentimiento informado. Se debe reflejar en lo que es la historia clínica. Y en algunos procedimientos, esto necesariamente tiene que ser de forma escrita. ¿Cuáles procedimientos? Pueden ser procedimientos invasivos en los que se le haya a aplicar al paciente, o algún procedimiento terapéutico o de diagnóstico, ¿ya? Pero tienen que ser específicos. Luego, existen algunos documentos personalizados donde en el documento de consentimiento informado hay una parte, un espacio para que el paciente pueda rellenar, ¿ya? Para que el paciente pueda completar según lo que él vaya a querer, lo que él vaya a requerir, mejor dicho, ¿no? Esto ya depende de él, depende de lo que piense y si va a estar, si esto le va a ayudar, ¿no? Favorecer de acuerdo a su enfermedad o padecimiento que esté sufriendo. ¿Qué pasa en los menores de 12 años? ¿Ya? En estas personas, pues, lo que viene siendo el razonamiento, el juicio, el pensamiento, pues no está muy desarrollado, ¿ya? Está avanzando poco a poco, pero en el caso, pues, por ejemplo, ¿no? De menores de 10 años, de 8 años, pues, ellos no pueden dar su consentimiento informado directamente. No, la ley indica de que los padres son los responsables en dar su consentimiento informado, ¿ya? Esto es lo que ocurre en menores de 12 años.
¿Qué pasa entre los 12 y 16 años? Bueno, generalmente esto ya sería la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos dos opciones. Hay dos opciones en este grupo de personas. La primera es que, por decir, hay un grupo que puede dar su consentimiento informado porque ya sabe, ya piensa, tiene mejor desarrollando lo que es el razonamiento y puede dar el mismo su consentimiento informado. Pero otro grupo sigue también con un poco de inmadurez y no es muy recomendable que ellos den todavía aún su consentimiento informado. Entonces, en este caso, pues actúan los padres en dar su consentimiento informado por su hijo. Y bueno, otro grupo de personas serían los mayores de 16 años. Esto generalmente se aplica a aquellos ya tienen desarrollado lo que es el juicio y saben pensar, por lo tanto pueden dar su consentimiento informado, ¿ya? Los mayores de 16 años. Aunque hay excepciones, pero en general ya pueden dar su consentimiento informado conforme a ley. Documentos del consentimiento informado. Bueno, acá se puede dar énfasis a lo que es consentimientos parciales, ¿ya? En consentimientos parciales, su nombre mismo lo dice, ¿no? Parciales. Significa que no van a ser completos en el sentido de que el paciente pueda dar o expresar lo que piensa, lo que puede dar en su consentimiento. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos a los testigos de Jehová, ¿no? Todos sabemos que ellos tienen una religión diferente, distinta a lo que es los católicos y otras religiones. Pero en el caso de ellos, limitan dar su consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos, por decir, ellos no quieren que se le hagan el análisis de sangre. Eso lo dice su religión misma, ¿no? Está prohibido para ellos. Entonces, no quiere decir, esto no hay que confundir, no quiere decir que ellos no estén de acuerdo en otros procedimientos diagnósticos, ¿ya? No están de acuerdo en el examen de sangre, pero en otros procedimientos diagnósticos pueden estar de acuerdo. Por eso se denomina consentimientos parciales. Ellos indican que solamente van a limitar su consentimiento a una cosa, ya está. Eso es consentimientos parciales, en el caso, ¿no?, de testigos de Jehová. Y luego acá tenemos una imagen pues, que refleja buenos hábitos, vida saludable, dormir bien. Y en el caso de algunas personas que sufran alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad de larga duración, como ser obesidad o diabetes, estas personas dan un consentimiento parcial en el sentido de que solamente ellas van a tomar medicamentos o una medicación paliativa, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que no se van a curar del todo, simplemente va a ser para mitigar, paliar el dolor, los padecimientos que estas enfermedades provocan, ¿no?, a la persona. Y solamente a eso, ¿no?, se van a limitar a tratamientos paliativos en casos de enfermos con diabetes y obesidad. Esto es lo que me digo al principio. Situaciones en las que no es necesario, no es imprescindible la obtención del consentimiento informado por parte del paciente. Bueno, acá hay varios ejemplos, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, cuando la intervención no suponga un riesgo, cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública, ¿no? Paciente con tuberculosis activa, sería un ejemplo, ya que si él no está tomando las medidas necesarias para evitar transmitir su enfermedad, pues puede llegar a ser un problema a nivel público. Puede llegar a ser incluso una epidemia. Otro sería pues cuando la urgencia no permita demoras. Sin tardanza, eso es lo que significa. Hay algunos casos donde no es necesario, que el paciente no presente su mismo consentimiento informado, ¿ya? Porque va a estar en riesgo su vida. Entonces, se le va a tener que hacer, ¿no?, la intervención necesaria para que no tenga ningún tipo de complicación, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Luego tenemos otro, ¿no? Cuando el paciente no esté capacitado para otorgar su consentimiento.
Esto generalmente termina pasando, ¿no? En lo que es en el grupo de personas con limitaciones en cuanto a otorgar su juicio, enfermos mentales, que generalmente pues no están capacitados para dar su consentimiento informado, ¿no? En este caso pues están los familiares, si es que dispone de familiares, si es que todavía hay, y ellos son los que otorgan su consentimiento informado mejor dicho, del paciente, para poder así cumplir en este sentido lo que es el consentimiento informado. Continuando, como lo he dicho a mis compañeros, a cada paso, tanto cuanto la bioética, el tratado de los pacientes, los consentimientos, todo es responsabilidad médica. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? Significa garantizar, asegurar y asumir. Nosotros, profesionales médicos, tenemos como obligación cuidar y proteger la vida del paciente. Y tenemos, de hecho, generado nosotros efectos en ámbitos éticos, civiles y penales. Y los médicos no pueden practicar actos profesionales que perjudican a los pacientes. Eso dando impericia, imprudencia y negligencia. El siguiente, por favor. ¿Qué es la impericia? La impericia quiere decir que cuando el médico no está capacitado para actuar. Un ejemplo, tengo un paciente, yo soy especialista en oncología y tengo un paciente de la urología. No estoy capacitada para atender exactamente su enfermedad, entonces yo estoy siendo hipericia. Estoy faltando con mi capacidad, con el juramento que hice de no dañar, de cumplir con todos mis conocimientos científicos. La imprudencia, ¿qué quiere decir? Es la consecuencia del acto, cuando yo hago de manera irresponsable y actúo de manera que no se puede, haciendo tratamientos irresponsables que el paciente no aguanta y tratando de juzgar con la vida del paciente. El siguiente, por favor. La negligencia, ¿qué quiere decir? Cuando yo omito lo que juré hacer de cuidar y proteger la vida. Si necesito cuidar y cautelar y tener atención a alguien o que sea en la calle, que esté cerca de mí, yo juré cuidar todos los seres vivos. Entonces, cuando yo omito de no atender a este paciente, no atender a esta persona, estoy siendo negligente, no estoy pensando en la vida y pensando en la mejora de mi paciente. El médico debe total lealtad a su paciente y hacer el beneficio a todos los recursos que se da por la ciencia. El compromiso que hacemos con el compromiso de Apolo dice: aplicaré los regímenes para el bien de los enfermos, según mi poder y entendimiento, para nunca causar daño o dañar a alguien. No le daré a nadie por placer ni medicina mortal ni consejos que conduzcan a la pérdida. Eso es que está en nuestro juramento hipocrático. Siguiente, por favor. Voy a hablar de las altas médicas. ¿Cómo se dice el término? Es la prerrogativa médica. Cuando nuestro paciente ya tiene la capacidad de irse a su casa y cuando ya lo tratamos. En caso que se involucra la psiquiatría, tenemos la participación de profesionales y del equipo multidisciplinar que son importantes para ayudarnos a dar la alta al paciente. Cierto que nosotros médicos tenemos la última palabra, pero no es total palabra nuestra. Dividimos en 3 partes para dar la alta hospitalaria.
El primer es que el médico trata de firmar la alta de la historia clínica del paciente, informando a todo el equipo que el paciente ya está listo y lo necesario de los procedimientos antes de la salida del paciente. La segunda, la persona responsable del paciente será informada oficialmente que el paciente puede recibir alta y que debe acelerar su salida. Y el tercer paso, si necesario, el equipo técnico debe continuar con procedimientos que fueron prescritos, de acuerdo con nuestra recomendación. Por favor, el siguiente. Tipos de alta. Tenemos la alta médica definitiva. ¿Qué es? Significa que el paciente ya fue tratado, ya buscamos las investigaciones, tratamos el paciente, ya está apto a ir a su casa. Entonces, de esta manera nosotros le damos alta. Tenemos la alta médica transitoria, que quiere decir un paciente, un ejemplo, un paciente crónico que debe volver al hospital. Le estamos dando alta por su mejora, pero si hay necesidad, ya le prescribimos que tiene derecho a tener su camilla y toda su condición de tratado. El traslado a otro establecimiento. Si tenemos un paciente que no está recibiendo, no tenemos personal entero en este hospital, debemos trasladar el paciente a otro hospital. La alta médica voluntaria, que quiere decir cuando cuando el paciente tiene riesgo y su familiar o el propio quiere ir a su casa o no quiere continuar con el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que quiere irse y nosotros no le dejamos, no permitimos. En estos casos debemos hacer un término y hablar con la administración, firmar tanto el paciente cuanto los familiares que no estamos permitiendo que se vaya el paciente. La alta por fallecimiento, cuando damos alta al cuerpo para que se vaya el profesional forense. Y otras más razones por fuga, que un ejemplo, si tenemos un paciente psiquiátrico y no está sano, no tiene su razón mental y se va de fuga, este paciente se dio alta y el equipo es responsabilizado cuando no nota la fuga del paciente y otros más. Nuestro paciente busca el hospital luego y pasa por 5 fases hasta llegar a la alta médica. Primero es internado, hacemos una prescripción de exámenes y otros, hacemos una investigación, tratamos el paciente y luego podemos dar alta. Siguiente, por favor. Importante señalar que al momento de la hospitalización, el paciente tiene derecho a tener un médico como total responsable, directo por su internación, asistencia y por seguimiento hasta que tenga su alta, siendo deber del director clínico del establecimiento de salud las medidas oportunas para que esto se suceda. Y tenemos como ejemplo la ficha esa que ponemos la alta, que el diagnóstico, todo el procedimiento médico que hicimos con el paciente durante el transcurso de su hospitalización. Eso es todo, gracias. Muy bien, chicos, ¿se acabó? ¿Puedes dejar de grabar, Ronaldo? Ya está. ¿Y puedes dejar de compartir también? Sí, en efecto, ya lo hice. Muy bien, chicos, va mejorando el asunto de las presentaciones. Tenemos muy poco, tengo unos minutitos para mostrarle algunos videos. Quería hacer algunas aclaraciones, pero tenemos clase de aquí directo a las 4 con cirugía 2. La mayoría creo que están en cirugía 1, mejor dicho, paralelo 2 aquí. ¿Sí? Sí, doctor.
Bueno, creo que sí, entonces esperaremos un poquito de eso, porque hay algunas cositas importantes. Quiero recalcarles. Primero, dentro de sus diapositivas, señalarles, no sé a quién le tocó, pero es muy diferente que el médico tenga aptitudes y que tenga actitudes, ¿ok? La actitud viene relacionado como cómo se va a comportar, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera, y va relacionado con la práctica ética. Uno tiene actitudes, uno crea actitudes, ¿ya? Uno tiene principios y actitudes, es diferente. Y aptitud es lo que acaba de hablar Valeria también, que es parte de si nosotros desarrollamos cierto procedimiento sin estar aptos, entonces constituiría un tipo de negligencia, si ustedes quieren, una mala praxis, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no confundan aptitud con actitud, ¿de acuerdo? También no es lo mismo bioética que ética. La ética médica es parte de la bioética, ¿ya? Así que no confundan esos dos términos, ya lo van a ir desglosando, ¿no? Me queda muy poco tiempo, fíjense bien. Otra cosita importante que hablaron, yo aunque esté con el micrófono y todo apagado, los estoy observando y voy viendo su clase, si ustedes quieren, ¿ya? Pero una cosa muy importante es que dijo una de las compañeras, y en cuanto al trato deshumanizado, que se ve mucho en los pacientes geriátricos, que si se hizo deposiciones y lo maltratan y demás. Mucho depende de la formación que ustedes tengan de estas clases, cuánto se agarran de estas clases para que de aquí en adelante ustedes demuestren la calidad de ser humano que son y de profesionales que van a ser. Así que traten de leer todas estas cosas que son importantes, chicos, aunque el tiempo es muy corto para estas clases para mí. Deberían darnos más tiempo. Tienen que tener en cuenta, por ejemplo, inclusive a eso, cuando a ustedes les toque pasar por geriatría, les toque pasar por pediatría, tienen que tener mucha paciencia por